En este video te voy a responder a las 7 preguntas más comunes que te pueden surgir si querés empezar a estudiar testing. Hola, yo soy Matías y esto es Testing para Todos. Bienvenidos a mi canal. Como en este video voy a responder un montón de preguntas, va a ser un poco largo, pero si vos querés saber la respuesta a una pregunta en particular, te voy a dejar acá abajo las marcas de tiempo para que puedas ir a ver exactamente la pregunta que querés. Así que sin más, vamos con la primera pregunta. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es un tester? ¿A qué se dedica un QA? Bueno, voy a intentar resumirlo lo mejor posible. El tester se dedica a velar por la calidad del software. ¿Qué significa eso? Bueno, el tester es un rol que está dentro del equipo de desarrollo de software, es decir, el equipo que se encarga de idear y construir una aplicación de software, y su objetivo, entre otras cosas, es detectar fallas para poder reportarlas y que se corrijan antes de que la aplicación sea utilizada por los usuarios finales. Pero además de eso también se encarga de prevenir defectos. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, para prevenir los defectos el tester o QA se tiene que involucrar desde el principio, desde antes que se comience a escribir el código. Es decir, desde que se está planificando qué es lo que se quiere hacer, desde que se está pensando en los casos de uso que se van a implementar. Ahí, con su experiencia y su conocimiento, el tester va a hacer preguntas, va a detectar posibles riesgos y de esa forma se va a lograr contemplar lo mejor posible todos los distintos escenarios que pueda haber en el momento de que el usuario final vaya a utilizar esa aplicación con el objetivo que sea. Además de eso, el tester también va a ayudar a mejorar los procesos en sí mismo. Es decir, si detecta un proceso que tiene alguna falencia o que se puede mejorar de alguna manera, el tester también va a ayudar a que eso se pueda mejorar y de esa forma también se pueda mejorar la calidad de la aplicación. Así que bueno, a grandes rasgos, eso es el rol de tester. Ahora, si querés saber qué hace el tester más en concreto, quédate porque enseguida lo vamos a ver. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que hace un tester. Y antes de empezar a ver tareas en concreto, vamos a tener que diferenciar o aclarar algunas cosas. Seguramente habrás visto y habrás escuchado distintas formas de llamarle a un tester. Seguramente podrás haber escuchado el término QA, que significa Quality Assurance. También podrás haber escuchado el término QE, que significa Quality Engineer. Por ahí anda también el término SDET o SDET, que significa Software Developer Engineering Test. Y seguramente habrás escuchado algún otro término parecido. Bueno, ahora, ¿son lo mismo todos estos distintos términos? Y bueno, es un debate bastante grande. De hecho, se suele ver en LinkedIn que cada tanto algún referente, plantea el debate de si es lo mismo tester que QA. Si vamos a la teoría, en realidad no es lo mismo. Se suele llamar tester a la persona o al rol que se ubica al final del proceso. Como les conté antes, uno de los objetivos del tester es detectar fallas y reportarlas para que se puedan corregir. Ese rol en particular que está al final del proceso es el que comúnmente se conoce como tester. Si vamos a lo que significa QA, en realidad QA abarca todo el proceso y es lo que les comentaba antes de que está también en la fase de prevención. Por otro lado, estos otros términos como Quality Engineer o Software Developer Engineering Test en realidad son roles que están también enfocados en velar por la calidad, también abarcan o están presentes en todo el proceso, pero incorporan además otro tipo de habilidades complementarias que hacen que el rol abarque más cosas y que no sea simplemente lo que se llama hacer testing, sino que también se encargan de a veces dar soporte a los equipos de testing, por ejemplo, construyendo los ambientes donde se van a realizar las pruebas y bueno, realizando pruebas automatizadas y muchas cosas más. Habiendo aclarado eso, me gustaría decirles que en la práctica en realidad todos somos testers, porque como decía al principio de este video, nuestro objetivo es velar por la calidad y ese objetivo es igual para todos los roles relacionados con testing. Las tareas van a variar en función de las habilidades blandas y habilidades duras o las habilidades técnicas como también se conocen y en función de la cantidad de experiencia que tengamos. Nosotros al principio vamos a empezar con tareas más sencillas y a medida que vamos adquiriendo experiencia vamos a ir sumando a nuestro set de habilidades distintas técnicas, distintas herramientas que nos van a ayudar a poder hacer otro tipo de tareas más complejas. Pero en realidad el objetivo final es el mismo y es velar por la calidad del software. Hay otro término que van a poder escuchar por ahí que es el término de T-Shape
tester. Este término quiere decir que después que nosotros tenemos una cierta base de fundamentos de testing que son comunes, digamos, a todos los roles, vamos a empezar a incorporar otras habilidades complementarias, lo que va a hacer que se expanda nuestra habilidad. Es decir, vamos a tener un conocimiento profundo en lo que son los fundamentos de testing y los conocimientos generales, pero a su vez vamos a sumar otro poquito de conocimiento, por ejemplo, de experiencia de usuario, poco de conocimiento de determinado lenguaje de programación, de automatización de pruebas, de performance, y a medida que nosotros vamos sumando todas estas distintas habilidades, vamos enriqueciendo nuestro rol y es ahí donde se forma la T. Es decir, tenemos conocimientos en vertical que son comunes a lo demás y en horizontal un poco de conocimientos de las distintas especialidades que hay. Por el contrario, también, si nosotros quisiéramos, podríamos ser especialistas. Es decir, dentro del testing hay varias especializaciones posibles, que eso, si quieren, lo podemos ver en otro video. Y bueno, y esos son como dos posibles enfoques que le podemos dar a nuestro rol. Ser especialistas en algo o tener los conocimientos generales y ir sumando un poquito de todo. A mí en particular me gusta más esta segunda opción. Me parece que es como mucho más divertido y nos da la posibilidad de poder involucrarnos en todo el proceso prácticamente. Después de haber visto ese gran matiz y las distintas posibilidades del rol de tester, me gustaría comentarles algunas tareas o algunas actividades que hace el tester. Y ahí quiero distinguir entre dos grandes roles, por así llamarlo, que es lo que se van a encontrar en la práctica, que se conocen como QA o tester manual o QA o tester automation. Vamos a ver un poquito más qué quiere decir cada uno y qué tareas hace cada uno. Así que vamos a empezar con el tester manual y te voy a ir diciendo algunas de las tareas. Bueno, el tester manual, una de las tareas que puede hacer es participar en reuniones donde se planifica y se idea el producto a desarrollar. Esto está enfocado en la prevención. De esta forma va a estar aportando una mirada crítica con su conocimiento, preguntando, haciendo sugerencias. Después también puede diseñar y colaborar en el diseño de la estrategia de pruebas. Otra de las actividades es analizar los requerimientos sobre los que se va a realizar las pruebas. Diseñar casos de prueba o escenarios a probar. Explorar la aplicación y ejecutar los distintos casos de prueba diseñados. Reportar defectos de forma efectiva para que sean corregidos. Revisar que los defectos hayan sido corregidos, es decir, hacerle seguimiento a los defectos que se han reportado. Después, colaborar con los desarrolladores para reproducir defectos encontrados. Por ejemplo, en producción. Esto quiere decir que si el defecto fue detectado en producción, paréntesis, en producción significa que la aplicación ya la están utilizando los usuarios finales y se encontraron con un defecto. A veces tenemos muy poca información, sabemos que hay un defecto porque un cliente reclamó o algo, pero tenemos poca información. Entonces, nuestro rol ahí como tester manual puede estar en ayudar a reproducir ese error. Reproducir ese error significa ser capaces de volver a provocar ese error en nuestro entorno de pruebas para que los desarrolladores puedan encontrar dónde está la falla y poder corregirlo. Después también puede ser colaborar con el tester automatizador o QA automation en definir cuáles son las pruebas que deben automatizarse. También puede ser pensar y sugerir posibles mejoras en el proceso que contribuyan a una mejor calidad. Pasemos ahora entonces a alguna de las posibles tareas de un tester automation. Puede ser, por ejemplo, implementar un framework de pruebas desde cero. Esto es todo el entorno necesario para poder ejecutar las automatizaciones que se hagan. Programar las pruebas manuales fueron indicadas para automatizarse. Además, monitorear la ejecución de las pruebas automatizadas. También realizar mantenimiento, corregir las pruebas en caso de cambios en las funcionalidades. Y también puede ser el soporte a tester manual para programar tareas repetitivas y complejas de hacer de forma manual. Es decir, ahí está siendo como una ayuda para el tester manual y no necesariamente programando pruebas, sino otro tipo de procesos que son necesarios para poder realizar las pruebas manuales. Y bueno, en general esas son algunas de las tareas que pueden hacer los testers, ya sea manual o automation. Espero que te haya servido esto para poder aclarar un poco más cuáles son las tareas de un tester. Ahora que ya sabes qué es un tester y qué hace un tester, probablemente te estés preguntando qué necesitas saber para ser tester. Así que bueno, vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué se necesita saber para ser tester? Y también lo voy a distinguir entre tester manual y automation. Como primero y principal voy a destacar lo que son las soft skills. ¿Qué son las soft skills? Bueno, son las habilidades blandas. Se conocen así normalmente y suelen ser habilidades transversales, habilidades de comunicación, entre otras cosas, que nos permiten a nosotros desenvolvernos mejor dentro de un equipo.
Sobre todo el rol de tester, que es un facilitador dentro del equipo, que necesita estar todo el tiempo en comunicación con los demás. Por eso es muy importante la parte de las soft skills. Y eso es un poco difícil porque generalmente no lo van a ver en un curso. Es difícil poder decir, bueno, yo tengo o no tengo esta habilidad. Bueno, así que les voy a contar cuáles son las principales habilidades blandas que debe tener un buen test. La primera y principal es la comunicación. Como les decía recién, el tester está en contacto todo el tiempo con muchos roles distintos, que tienen distintos conocimientos, entonces debe poder saber comunicarse con todos los roles de una forma adecuada, ya sea de forma oral, así como también de forma escrita. Otra habilidad muy importante es el pensamiento crítico. ¿Qué significa pensamiento crítico? Bueno, es esa habilidad de pensar un poquito más allá y decir, bueno, pero esto que está escrito acá, ¿realmente será así? ¿Será que funciona así? ¿No será que falta algo? ¿Qué pasa si agregamos tal cosa? Bueno, eso es un poco el pensamiento crítico. Significa no convencerse con lo primero que vemos, sino indagar un poco más, ir un poco más allá. Eso es fundamental para cualquier tester. Y aclaro por las dudas que crítico es en el buen sentido. No sirve la crítica negativa, digamos. Es decir, siempre tenemos que tener un pensamiento crítico, pero con el foco en construir. Por supuesto que también muy atado a esto está la curiosidad. Si nosotros no somos curiosos, si no indagamos, no preguntamos, seguramente nos vamos a estar perdiendo de muchas cosas. Se nos van a escapar posibles defectos, se nos van a escapar posibles mejoras. Así que siempre tenemos que ser curiosos y preguntar todo el tiempo. Eso es fundamental para un tester. Después también la creatividad. Nosotros en nuestro trabajo en el día a día vamos a estar expuestos a distintos problemas que tenemos que resolver. Y no siempre estos problemas se resuelven de una forma muy evidente o fácil, sino que tenemos que pensar un poco para ver cómo podemos resolver con lo que nosotros sabemos. Y ahí es donde entra la creatividad, que también es muy importante. Y después mencionando otras dos habilidades son la organización y el trabajo en equipo. Es muy importante que nosotros como testers seamos ordenados, que tengamos una organización y no es necesario que seamos súper estrictos y súper recontra ordenados, sino que por lo menos seamos prolijos con nuestro trabajo y que tengamos un cierto orden y que además, siguiendo con eso, seamos capaces de colaborar y de trabajar en equipo. Nosotros vamos a estar dentro de un equipo con varias personas seguramente y lo que hagamos nosotros impacta en el trabajo de los demás, por lo cual nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, pensando en que no solo es para nosotros, sino que el trabajo que hacemos es para el equipo. Así que, además de hacer nuestro trabajo, también tenemos que poner foco en compartir lo que hacemos, ya sea cuando reportamos defectos o cuando estamos generando algún tipo de documentación. Siempre es importante que tengamos foco en el equipo. Así que terminando un poco con lo que son las habilidades transversales o habilidades blandas, vamos a nombrar lo que serían las habilidades técnicas o las habilidades duras que debe tener un test. Y voy a ir un poco por orden, pero no son estrictamente en ese orden, sino que tómenlo como un listado de cosas que deberían saber para poder conseguir su primer puesto en testing. Lo primero es entender el ciclo de vida de desarrollo de software, o lo que se conoce también como SDLC o Software Development Life Cycle. No voy a profundizar ahora en qué significa eso, pero es una de las cosas que tienen que entender. Cómo es el ciclo de vida de desarrollo. Y en particular, si ya están dentro de una empresa, entender cómo es el ciclo de vida en esa empresa en particular. Porque, bueno, hay ciertas variaciones y cada proyecto es distinto. Otra cosa que tienen que entender son los conceptos básicos de QA. Los fundamentos. ¿Qué es un caso de prueba? ¿Qué son los requerimientos? ¿Qué es calidad? ¿Qué es un defecto? Etcétera. Todo eso lo pueden estudiar, por ejemplo, en el syllabus de ISTQB. Otra cosa que tienen que saber es cómo diseñar casos de prueba, qué debe tener un caso de prueba, cómo se debe estructurar. También cómo hacer un reporte de bugs efectivo, es decir, cómo reportar un buen bug y a su vez su seguimiento. Cómo es el ciclo de vida de los defectos y cómo le hacemos seguimiento. Otra cosa que deberíamos saber es conocer los distintos modelos o metodologías de trabajo en software, y dentro de eso tenemos lo que son las metodologías ágiles y la metodología tradicional o metodología cascada, como también se conoce, o modelo B. Tenemos que saber cómo es nuestro rol dentro de esas distintas metodologías de trabajo. Entender los conceptos de severidad, prioridad y priorización basada en riesgos. También deberíamos conocer alguna herramienta de gestión de incidencias y de gestión de pruebas. Por ejemplo, si conocemos la herramienta Jira, eso nos va a dar un gran plus. Así que si no conoces la herramienta Jira, puedes, después de ver este video, ir a ver este otro donde te explico cómo poder usar Jira desde cero para testing.
También conocer el lenguaje SQL es muy importante. Si conocemos eso ya tenemos un plus más en nuestro perfil, y por supuesto que si llegamos a conocer alguna herramienta de automatización, mucho mejor. Ahora, paréntesis, hay algo que es muy importante, que no tiene que ver con habilidades blandas y no tiene que ver con testing, y es saber inglés. Si sabes inglés, ¿y a qué me refiero con saber inglés? Bueno, poder mantener una conversación fluida, poder entender a la otra persona y hacerte entender. Si podés hacer eso en inglés, vas a tener muchísimas, pero muchísimas más probabilidades de poder conseguir tu primer trabajo. Así que si no sabes inglés y ya sabes todas las otras cosas que te fui contando, por favor ponete a estudiar inglés porque te va a dar muchas posibilidades. No solo te va a ser mucho más fácil encontrar tu primera oportunidad o tu primer trabajo en testing, sino que los sueldos también son mucho más altos cuanto mayor sea tu nivel de inglés. Así que tenelo en cuenta. Con todas estas bases teóricas y con una buena práctica, es decir, es muy importante que practiques. No importa dónde estés aprendiendo, si estás aprendiendo acá en YouTube con este canal y con otros canales, o si estás haciendo un curso, o si vas a hacer un curso, bueno, es muy importante que practiques lo que estás aprendiendo, que trates de hacer tus casos de prueba, decir, bueno, ¿qué escenarios puedo detectar en esta aplicación? ¿Qué casos de prueba puedo derivar de esta funcionalidad? Me encuentro con un bug por ahí, ¿cómo hago para reportarlo? ¿Estará bien reportado así? Preguntar a otros colegas. Toda esa práctica te va a ayudar mucho porque a la hora de tener una entrevista técnica vas a tener mucho mejor asimilado los conceptos si ya lo practicaste a que si solo lo viste en la teoría. Así que por favor practica. Ahora, si querés empezar como tester automation, bueno, se mantiene todo lo anterior, es decir, como base deberías saber todo lo que dije antes. Todo lo anterior es válido para un tester automation. Si querés empezar con automation, el primer paso sería aprender las bases de programación orientada a objetos. Después de aprender eso, lo siguiente sería poder aprender a implementar un framework desde cero con alguna herramienta en particular. Y por ahí podrías empezar. Y a partir de la pregunta anterior se deriva la siguiente, que es: ¿se necesita saber programar para hacer QA? Bueno, como seguramente lo habrás podido intuir si viniste viendo las preguntas anteriores, la respuesta es no. Pero no es un no absoluto, es no, pero, y ahora vamos a ver el pero. No es imprescindible, pero ayuda, y cada vez más. Y te voy a explicar por qué. Uno de los motivos para aprender a programar siendo tester no es necesariamente para que te vayas a dedicar a programar, sino para entender cómo funcionan las cosas, entender cómo es la lógica de programación, saber, por ejemplo, cómo funciona un condicional, qué es una variable, etc. Esto te va a ayudar a hacer otro tipo de preguntas. Por ejemplo, cuando estés hablando con un desarrollador, te va a poder ayudar a hablar el mismo idioma que él. Cuando él te hable de ciertas cosas, vos vas a entender de qué está hablando. Y ahí la comunicación va a ser mucho más fluida. Y así como el desarrollador te puede decir, che, mira que capaz que estaría bueno probar cierto escenario o ciertas cosas. Así como él te puede dar una opinión en base a su experiencia, si vos sabes programar o tenés las bases, también podés ayudar a los programadores a resolver ciertos problemas. No hay una única forma de resolver las cosas, así que si vos tenés un conocimiento de negocio, que es algo muy importante también para un tester y no lo mencioné antes, pero si tenés un buen conocimiento del negocio en el cual estás trabajando y además sabes programar y tenés la experiencia de testing, vas a poder colaborar mucho mejor con tu equipo, poder proponer soluciones válidas que sean tenidas en cuenta. Y eso créeme que es muy gratificante. Te voy a recomendar dos cursos para aprender programación. Uno de ellos es gratis y el otro no. Te voy a dejar los links abajo en el primer comentario y también en la descripción del video. Si empiezas a programar y ves que no te gusta, que no es para ti, no es necesario que vayas en profundidad y que seas un experto en programación, pero sí que tengas conocimiento de lo básico, porque de esa forma vas a poder ser un mejor tester y vas a poder aportar mucho más al equipo. Ni que hablar si decides formarte en automation. Ahí vas a poder acceder a muchas más oportunidades de trabajo, seguramente a tener también un mejor pago, pero bueno, acordate que al final de todo lo que importa es que te guste lo que estás haciendo. Si a vos no te gusta programar y no te gusta ver código, bueno, podés seguir siendo tester manual y podés ser un buen tester sin saber programar. No es necesario, no es 100% necesario que sepas programar. Si sos buenísimo en todo lo demás que te dije al principio, sos excelente comunicando, tenés un pensamiento crítico buenísimo, tenés grandes habilidades de técnicas de testing manual, seguramente puedas ser un gran tester. Pero siempre saber programar te va a dar
una mejor perspectiva. Pero resumiendo, no es necesario saber programar para hacer test. Después de haber visto todas esas preguntas, quizás te estés preguntando ¿qué es el seniority? Porque por ahí ves en los llamados que dice tester semi-senior, tester senior, tester trainee. Bueno, ¿qué es todo eso? Vamos a hablar un poquito de qué es el seniority y qué significa. En la industria de IT se utiliza la palabra seniority para referirse a la experiencia de una persona. Pero vamos a profundizar un poquito más para ver qué significa eso de la experiencia. El seniority refleja nuestra manera de poder desenvolvernos en un trabajo real. Refleja qué tan independientes somos a la hora de trabajar en un equipo. Por eso es muy importante tener un balance entre lo que son las habilidades blandas y las habilidades duras o técnicas. Porque, por ejemplo, si sos muy buena o muy bueno en la parte técnica, pero no te podés comunicar de una forma adecuada y no sos bueno trabajando en equipo, seguramente tu seniority se va a evaluar más abajo. Ahora te voy a dar una descripción general de cuáles son los niveles de seniority que se suelen utilizar por ahí para describirlo. También te voy a contar más o menos un rango de años y después de eso te voy a explicar por qué el tema de los años es muy relativo. El nivel de entrada sería el nivel de trainee, que se refiere a una persona que tiene conocimientos, por ejemplo, hizo algún curso, está estudiando, pero todavía no tuvo ninguna experiencia laboral en el área. Entonces en ese caso se le denomina trainee. Para una persona trainee no se espera que tenga independencia, sino que simplemente tenga algunos conocimientos y con la ayuda del resto del equipo va a poder desenvolver su tarea. Después tendríamos el nivel de junior, que vendría a ser más o menos entre 1 año y 2 años de experiencia, que es aquella persona que, por ejemplo, ya hizo un curso, pero además ya tuvo algo de experiencia laboral. En este caso, se espera que ya sea capaz de realizar algunas tareas sencillas por su cuenta, pero va a seguir contando con la supervisión de alguien con un seniority superior. Después vendría el nivel de semi-senior, que sería más o menos entre 2 a 4 años de experiencia. De nuevo, les digo que eso es muy relativo. Y una persona semi-senior ya es alguien que ya ha pasado por algún par de proyectos y que tiene experiencia en el trabajo. Es mucho más independiente trabajando y no necesita tanta supervisión para poder hacer las tareas. También de un semi-senior se espera que ya empiece a capacitar, a ayudar a formar a las personas que recién entran sin experiencia. Y después tenemos el nivel de senior, que sería más o menos desde 4 años en adelante hasta el infinito, digamos. Es una persona que ya tiene una experiencia sólida, que ha pasado por varios proyectos y que es capaz de hacer todas las tareas sin supervisión. Digamos que es una persona que es capaz de afrontar cualquier desafío y va a saber cómo manejarse en esa situación. Y obviamente también se encarga de capacitar a las personas de menor seniority en el equipo. Ahora, para explicarles el tema de los años, nuevamente quiero recalcarles que el seniority lo que refleja es nuestra capacidad de independencia y nuestra calidad de experiencia laboral. Por ejemplo, si nosotros tenemos solamente 2 años de experiencia, pero hemos pasado por situaciones que nos han hecho crecer muchos desafíos, seguramente nuestro seniority se va a evaluar más alto. ¿Y cómo se evalúa esto del seniority? Bueno, generalmente en las entrevistas técnicas, es decir, cuando estás dentro de un proceso de selección, eventualmente vas a tener una entrevista técnica donde te va a entrevistar a alguien de QA, generalmente una persona senior, que te va a hacer ciertas preguntas para darse cuenta, en función de tus respuestas, cuál es tu nivel de experiencia. Así que no tenés necesidad de mentir ni decir algo que no sos, porque en realidad también eso depende un poco de la empresa, cuáles son las necesidades de esa empresa, y se va a evaluar de esa forma, haciéndote preguntas y en función de tus respuestas se va a poder llegar a una conclusión. Y también por el contrario, digamos, por ejemplo, si tuviste 5 años en el mismo proyecto con escasos desafíos, probablemente continúes siendo junior, ya que no tuviste que exponerte a ciertas situaciones que hacen que tu habilidad crezca, no solo tu habilidad técnica, sino también tus habilidades de comunicación. Así que bueno, espero que te haya quedado claro y si no, cualquier cosa me puedes dejar un comentario y lo seguimos por ahí en los comentarios. Ahora, después de haber visto todo esto, seguramente te vas a estar preguntando, y bueno, pero ¿hay salida laboral en esto del testing? Porque he visto pila de noticias que dicen que en IT hay desempleo negativo, que está lleno de vacantes. ¿Es tan así eso? ¿O mejor me dedico a estudiar programación o otra cosa? ¿Se gana bien en testing? Bueno, vamos a hablar de eso y un poquito de la realidad del mercado. Y esta es una pregunta a la cual la respuesta depende. En testing es verdad que hay muchas vacantes laboral, que es un área muy linda para trabajar, se gana bien, se gana mejor que en muchos otros rubros, pero no todo es color de rosa. Hay una realidad que para quien recién está empezando es muy difícil conseguir la primera experiencia. Después que tenés la primera experiencia laboral, ya todo empieza a ser más fácil y literalmente te empiezan a llegar ofertas bastante seguido. Pero lo más difícil es poder entrar
Hace unos días Nadia Cavaleri, otra youtuber que si no la conoces te recomiendo que vayas a ver su canal, hizo un webinar donde habló sobre toda la realidad del mercado de testing y dio algunos consejos muy importantes que te van a servir si realmente decidís estudiar testing. Así que cuando termines de ver este video, te dejo por acá el video sugerido para que puedas ir a ver ese webinar que seguro te va a servir pila. Además te quiero destacar, y es una de las cosas que comentaba Nadia en ese webinar, que entrar a testing, así como cualquier puesto de IT, no es fácil al principio. Así que tenés que estar seguro o segura de lo que estás haciendo te gusta de verdad. Porque si no te gusta lo que estás haciendo y solo lo querés hacer porque es una buena forma de tener mejores ingresos, lamento decirte que te va a ser muy difícil que puedas conseguir el primer trabajo y seguramente te vas a terminar frustrando. No es imposible conseguir el primer trabajo, pero sí te va a costar y te va a llevar mucho esfuerzo. Así que si decidís hacerlo, trata de que realmente sea porque te gusta el testing y no simplemente por la salida laboral. Y por último, si finalmente ya decidiste que querés estudiar testing y querés saber dónde se estudia testing, bueno, te quiero contar que en realidad a nivel universitario, por ejemplo, no hay carreras de testing así como uno estudiaría para ser contador o abogado, por ejemplo. Y sinceramente no sé si algún día va a haber, porque como es un área que cambia tan rápido, es un poco difícil que una universidad pueda armar una carrera que dure por muchos años, porque siempre hay cosas nuevas para actualizarse. Así que lo que hay en el mercado son distintos cursos en distintas modalidades brindados por distintas academias que te pueden servir para empezar a estudiarte. Así que te cuento que hice un resumen de todo lo que vimos en este video y también incluí un listado de algunas academias que te pueden servir para empezar. Así que cuando termines de ver el video, en el primer comentario va a haber un link donde te vas a poder descargar un archivo PDF con toda esta información. Te recomiendo que lo revises cuidadosamente y que trates de elegir la opción que más te sirva a vos. Además, aprovecho esta oportunidad para preguntarte algo. ¿Te gustaría que haya un curso de testing completo? ¿De testing para todos? Puedes dejarme tu opinión acá en los comentarios. Quizás algún día tengamos el curso propio de este canal. Así que por favor déjame tu opinión en los comentarios. Y por último y como bonus, te quiero hablar sobre el tema de la edad. Hay algunas personas que me han preguntado si hay requisitos de edad para ser tester. Y la verdad es que no. Lo único que importa es que tengas ganas, no importa la edad que tengas. Nunca es tarde para cambiar de carrera. Y como te decía antes, obviamente al principio va a ser difícil, quizás te cueste encontrar tu primera oportunidad. Pero hay distintas alternativas que puedes hacer por tu cuenta para tratar de ir ganando experiencia y poder lograr conseguir tu primera oportunidad. Algunas de esas alternativas que te digo son, por ejemplo, crear tu propio portfolio personal o trabajar con alguna plataforma como por ejemplo UTest. Así que de todo eso puedes encontrar videos acá en el canal también. Te mando muchos ánimos y no te preocupes por la edad porque siempre va a haber alguna empresa que va a estar dispuesta a contratarte. Así que si te está gustando el testing, estudia, practica y persevera que seguro vas a encontrar en algún momento una oportunidad para vos. Si te gustó lo que viste en este video y querés seguir aprendiendo, dale click aquí. En esta lista de reproducción vas a poder ver todos los videos del canal donde explico distintos conceptos sobre testing. Así que bueno, nos vemos ahí. Chao.